Buenas tardes. Es un gusto y privilegio poder estar aquí esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias por tenerme. Oremos. Señor, abre nuestros corazones y mentes con el poder del Espíritu Santo, para que al leer las Escrituras y proclamar tu palabra, escuchemos con alegría lo que nos dices hoy. Amén. La escritura de hoy viene del Salmos 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar con todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mis mantos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrelo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque él no desprecia ni tiene un poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quien los busque, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque el Señor es el reino. Él gobierna sobre todas las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá.
No del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Como mencionó mi cuñado, yo siento muy lejos de Houston, pero antes de eso todavía más lejos. Yo nací en El Salvador durante los años 80 y cuando pienso en mi infancia, todavía puedo ver las nubes redondas y bien esponjosas que casi siempre estaban en el cielo. Esas nubes se llaman lenticulares y se forman sobre los picos de las montañas y los volcanes, muy similar como las nubes aquí en Maui. El Salvador, no sé si sabían, tienen más de 100 volcanes. Es la mayor cantidad en toda Latinoamérica. Todavía puedo a veces hasta escuchar el canto de los gallos y los pájaros, también como aquí en Maui. Y puedo oler el café con leche recién hecho, con toques de canela que me preparaba mi abuelita. Y aunque era niña, me dejaba tomar café. Recuerdo cómo también trepaba los árboles de mangos y ayudaba en las tareas del campo, como recoger los huevos que ponían las gallinas. Pero a veces también recuerdo los momentos en los que dentro de nuestro hogar se volvía todo bien tenso, oscuro y bien silencioso, cuando teníamos que correr rápidamente a escondernos debajo de la cama. Y incluso, aunque era una niña, yo entendía que ni un susurro era permitido. Y los únicos sonidos que escuchábamos eran de explosiones, del sonido de armas que todavía quedaban de la época de la guerra de Vietnam, disparándose. Y los gritos de quienes quedaban atrapados en medio del conflicto. Pero esto no era conflicto entre dos países. Era una guerra civil, donde nadie ganó. Era la década de los 80s, y aunque aquí en los Estados Unidos le llamaban la Guerra Fría, en América Latina se sentía bien caliente. ¡Que viva la revolución!, gritaba el lado de la izquierda, mientras quedaban niños huérfanos y más de 80,000 personas murieron o desaparecieron. ¡Que viva!, respondía al lado de la derecha, mientras mantenían el poder con el apoyo de 1 millón que recibían diariamente del gobierno de los Estados Unidos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, gritaba mi pueblo. La próxima semana ustedes van a empezar una nueva serie sobre el libro de Proverbios. Pero antes de Proverbios, si abren en la Biblia en mitad, siempre se van a encontrar con el libro de Salmos. Y el libro de los Salmos abarca toda la gama de emociones del ser humano, desde la alegría a la gratitud, hasta el dolor profundo y la rabia. Todo esto está ahí, dentro del contexto de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Porque Dios no quiere simplemente la mejor versión de nosotros. Dios nos invita a ser honestos con nuestra alabanza y también con nuestro dolor. Porque si no podemos ser honestos con Dios, ¿cómo podemos ser honestos con nosotros mismos? Y si no podemos ser honestos con nosotros mismos, tampoco realmente podemos ser auténticos con los demás. Los salmos no están filtrados ni endulzados. No pretenden que las personas solo sienten emociones agradables y ordenadas. Los salmos nos dan permiso para decir la verdad, para poder nombrar el dolor y el duelo que sentimos. Debo admitir que cuando leo salmos me incomoda la vulnerabilidad del rey David.
Y después de leerlo tanto, finalmente me di cuenta por qué me incomodaba tanto. Verán, a esta edad yo he sentido el abandono y la desesperación. Pero como madre de 3 hijos, me di cuenta que un día mis hijos también sentirán ese mismo dolor. Y eso me rompe el corazón. Cuando tuvimos el último hijo, salimos del consultorio de la partera sin nombre. No podíamos decidir qué nombre y no nos estresó, sino que nos fuimos a casa y sabíamos que cuando la partera viniera a llenar el certificado de nacimiento, tendríamos un nombre. Pero con nuestro primer hijo fue lo completamente opuesto. Pasamos meses y meses planeando y discutiendo su nombre. No queríamos saber cuál era el género del bebé, así que teníamos un nombre para un varón y para una hembra. Y mi esposo y yo decidimos que si era niño, queríamos honrar a alguien de nuestra familia. Queríamos honrar a alguien de uno de nuestros antepasados. Y tristemente, solo se nos ocurrió una persona que, aunque mi esposo no lo conocía, había escuchado muchas historias, y era de mi abuelo materno, Domingo. Domingo Viatoro era un hombre amable, amoroso, compasivo y generoso. Todas las cualidades que queríamos para nuestro hijo. Una vez, claro que decidimos el nombre, lo primero que hice fue ir en Google y buscar cuál era el significado del nombre. Y Google me dijo que era el día después del sábado y antes del lunes. Pero también decía que era un día que los cristianos observan como un día de descanso y de adoración. Y pensé, perfecto, ya tenemos un nombre. Domingo es cuando celebramos el día de resurrección. Entonces yo sabía que su nombre le recordaría que van a tener muchos días en su vida, como los viernes. Los días donde se sentirá abandonado por los que lo aman, donde las personas en el que él más confía lo traicionarán y la sociedad le dará la espalda. Habrá viernes cuando el sol se pondrá y se sentirá con desesperanza y dolor. Y él tristemente también clamará, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Un nuevo día llega y no hay cambio, y se empieza a sentir como que esa es la nueva normalidad. Pero como cristianos, nosotros sabemos la verdad, que sí, tendremos muchos viernes, pero también sabemos que el domingo siempre llega. Un día lleno de gozo, porque entendemos que no estamos solos. No luchamos nuestras batallas por nuestra cuenta. El creador de todo lo bueno está con nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probablemente es el clamor que se escucha hoy en Gaza y en otras regiones en el Medio Oriente, donde la violencia continúa y miles de familias palestinas y israelitas han perdido a seres queridos, han sido desplazados de sus hogares y viven sin acceso a lo más básico. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamó mi querida amiga después de recibir las horribles noticias que su hijo de 6 años había sido diagnosticado con cáncer. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gritó mi madre durante la guerra en El Salvador. Y es el mismo grito que hoy expresan migrantes por todo el mundo que huyen de la violencia, la pobreza y la corrupción, buscando asilo en las fronteras solo para encontrar incertidumbre y rechazo.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, clamó Jesús mientras estaba en la cruz. Pero nuestra fe le llamamos las buenas nuevas, porque Jesús todavía está trabajando. La salvación sí le llegó al hijo de mi amiga en forma de doctores increíbles que lo trataron, por medio de oración y de apoyo, que ahora él está sano. También llegó para mi madre y para muchos otros centroamericanos a través de un programa llamado NACARA, una ley que dio alivio migratorio por la cual pudimos recibir asilo aquí en los Estados Unidos. La liberación viene de muchas formas. Para los israelitas fue el paso seguro por el Mar Rojo. Para Ruth la redención vino en forma de un esposo Boaz, por medio de quien pudo reintegrarse a la sociedad. La liberación que Jesús nos ofrece es tangible. David nos dice en este salmo que Dios no desprecia ni rechaza el sufrimiento del afligido. En inglés hay una versión que se llama El Mensaje y lo escribe de esta manera: Él nunca te ha fallado, nunca ha mirado hacia el otro lado cuando te maltratan, nunca se ha alejado para hacer lo suyo, ha estado justo allí, escuchando. Porque nuestro Dios es tierno, es gentil y cuida a los vulnerables y a los más débiles. Todos hemos experimentado sufrimiento de una forma u otra, pero hay ciertos grupos que siento que lo entienden de una manera más. Personas que han perdido un ser querido, a un hijo que se fue demasiado pronto, a una pareja, a un familiar. Tal vez has experimentado pobreza o la imposibilidad de encontrar trabajo y poder proveer para tu familia. Tal vez ha sido un descenso económico o has recibido un diagnóstico de salud devastador. La cantidad de sufrimiento que a veces vivimos puede parecer insoportable, pero Dios está presente y escucha nuestro clamor. ¿Podemos venir a Dios con nuestras oraciones de lamento? Dios puede con eso. Hay un teólogo, Luther May, que dice: Él da a todos sus seguidores afligidos el permiso y el ánimo para orar por ayuda. Muestra que la fe incluye sostener lo peor de la vida y traérselo a Dios. Cada vez que el rey David expresa su angustia, él también recuerda las historias que han sido transmitidas generación tras generación sobre cómo Dios ha liberado a su pueblo. Porque las historias son muy fundamentales para nuestra fe como cristianos. Los seres humanos, nosotros nos olvidamos fácilmente. Por eso tenemos que recordar constantemente quiénes somos. Somos personas creadas en la imagen de Dios. Y somos hijos de un Dios poderoso. Por eso venimos a la mesa de comunión para recordar ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como Dios todavía continúa redimiendo al mundo, restaurándonos los unos a otros y haciendo, como dice en Isaías, todas las cosas nuevas cada día. Podemos ver cómo David no solo lamenta, David también alaba a Dios. Él no está agradeciendo a Dios por sus problemas, él está alabando a Dios por quién es Dios. Un Dios que está cercano, tan cercano, que él hasta le dice mi Dios, ¿verdad? Es tan personal. Un Dios que es como una partera que lo sacó del vientre de su madre con ternura y cuidado.
Hermanos y hermanas, no sufrimos solos y tampoco alabamos a Dios solos. Por eso nos encontramos esta tarde aquí. Hay muchos otros lugares donde pudiéramos estar, pero hemos entendido de la importancia de poder congregarnos juntos y no solo estar juntos en el dolor, pero también alabar a Dios juntos. La vida es una danza entre el gozo y el dolor. Hay un espiritual afroamericano que dice: Señor mío, ¿qué mañana? Oh Señor mío, ¿qué mañana? Cuando las estrellas empiezan a caer. Cuando las estrellas empiezan a caer. Esto fue escrito mientras ellos todavía vivían en esclavitud. Muchas veces la liberación no viene en el momento, ni mañana, ni el siguiente año, ni se va a ver en nuestra generación. El teólogo William Match describe los últimos momentos de Jesús en la cruz y dice: cuando Jesús clamó en esa cruz, no hablaba del vacío no hablaba al vacío existencial, sino al Dios que oye y libera a los afligidos. Sus palabras no expresaban falta de fe, sino un credo revolucionario de confianza en el único que lo podía consolarlo. Y es el mismo que puede consolarnos a nosotros. Y así concluyo. La verdad inequivocada es esta: el sufrimiento puede parecer insoportable, pero Dios está presente y escucha a cada uno de nuestros clamores. En la vida vamos a tener muchos días de alegría. Entonces, mi deseo para ustedes es que puedan buscar un salmos y puedan cantar esa alegría. En la vida también habrá días de duelo. Deseo que busquen los salmos y lloren. También habrá días de ira. Mi deseo es que abran la Biblia, busquen un salmos y puedan rezar. Porque los salmos son cantos para todo el camino. Cantos cuando estamos en el exilio y en el regreso. Son cantos para cuando nos sentimos desesperados y también cuando tenemos esperanza. Cuando hay muerte y cuando hay nueva vida. Y no olvidemos que sí van a haber viernes, pero que el domingo siempre llega. Amén.